Vamos a hacer entonces, vamos a realizar con partículas, vamos a llenar un frasco. Lo hacemos en Blender, también lo hacemos para 3D Max. Recuerden que esto obviamente, pues, consume bastantes recursos, ¿no? En ambos sistemas, ambos software va a consumir demasiados recursos. Y pues obviamente esos recursos, digamos que tienen que tener en cuenta de usar los settings más bajitos pues para que les funcione si es que de pronto no cuentan con un equipo bueno. Entonces de entrada pues vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer Shift A, vamos a hacer una curva, en este caso un Bezier. Vamos a poner eh, la tecla 1 y vamos a rotar esto con la R. Vamos a rotarlo en el eje, en este caso sería el eje Y, ¿no? Entonces podemos rotarlo con un ángulo con control. Y que aquí tiene unos ángulos más definidos, dejamos así, vertical. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí vamos a Edit Mode y en Edit Mode pues podemos seleccionar nuestros Bezier. En este caso yo moveré este Bezier. Bueno, ni siquiera ahí. Moveré más bien la parte de acá arriba, ¿cierto? Entonces lo curveo acá un poco. Entonces vamos a Object Mode, vamos a aplicar un modificador llamado Screw y pues en ese modificador le vamos a decir que en el eje X. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a modificar. Vamos a modificar entonces algunos de los settings. Presionamos G para mover. En este momento está activa esta herramienta. Y la herramienta de selección, pues por lo general me gusta siempre esta que es parecida a la de Windows. Entonces podemos abrir esto un poco acá abajo. Esta sería como la base. Obviamente siempre tratando de mantener esto como simétrico, ¿no? Lo más simétrico posible. Y esto lo podemos correr arriba. Voy a tratar de hacer una especie de... No, creo que está bien. Esto no me gusta esta herramienta con la que puedo coger el Bezier y correrlo bien hasta acá, ¿no? Miren que si yo bajo acá, pues en este caso podría ser, por ejemplo, una visualización con un pequeño interno acá subido, que eso es más o menos como serían las botellas en la parte de abajo, ¿no? Vamos a decirle también que pues haga una subdivisión, ¿no? Decirle a nuestro object, por ejemplo, eh, que tenga subdivisión. Entonces verificamos que esto está aquí bien. Sí, control 2 y le agregamos en este caso una subdivisión. También vamos a verificar entonces que esto esté bien en este modo, shading. Démosle clic derecho, smooth, shade smooth, que sea lo más suavizado posible. Creo que por ese lado vamos bien. En este caso, modo de edición, edit mode. Vamos a verlo acá un poco de este lado. Y lo que podemos hacer es seleccionar este para subir un poco más esto a que se note bastante el efecto, ¿no? Lo otro, que obviamente moviendo esto, vemos aquí en el medio, para que no separamos ni abramos un hueco en la forma. Y lo que podemos hacer es que con este modo de selección, pues podemos correr este de cierre. ¿Listo? Si lo abrimos y a la vez cogemos este y lo bajamos un poco, aunque aquí necesitaremos como una especie de subdivisión, ¿no? Una nueva subdivisión. ¿Cómo le agregamos subdivisión a la línea? Lo que tenemos que hacer es seleccionar entonces este Bezier y este Bezier y vamos a darle clic derecho Subdivide. Al escoger Subdivide, pues acá tenemos un control más óptimo de lo que sería el bordecito este de la botella, de la parte de abajo. Ok, funciona bien, podemos dejar así
Y lo mismo pues hacemos una apertura un poco acá arriba, ¿no? Para tener más claro este efecto. Dejamos ahí y podemos correr esto un poco más para abajo. Lo hacemos mucho más redondeada, pero a la vez rígida la parte de la base. Bueno, luego de tener ya esta partecita, pues vamos a hacer lo mismo que podríamos hacer siempre, y es una extrusión. Entonces presionamos E, y que acá sale gigante. Lo podría bajar hasta aquí, digamos que esto fuera la boca de la botella, ¿no? Entonces, obviamente controlo esto desde acá. En este caso pues tiene bastante resolución. Digamos que esto sería como la base, por ejemplo, de un tarro que yo voy a llenar de dulces. Muy parecido a esos tarros que consigue uno por ahí. Voy a hacerlo, miramos acá, presionamos 1 otra vez. Si quiero puedo subir esto un poquito, ¿no? Hacerlo un poco más suave. Acá podría venir otra pequeña extrusión. Cancelemos esa. Entonces aquí vamos a convertir esto a malla. Entonces lo primero, clic derecho y digámosle que convert to mesh. Ya estando en el modo mesh, pues puedo mirar a ver, recordando pues que esto tenía unas subdivisiones, pero al convertir la malla a los modificadores pues ya se aplican, ¿no? Y ya tenemos que la colisión pues tiene la suficiente resolución en este caso. Si quitamos alguno de los bordes o lados acá, pues esto quedaría. Inclusive le puedo dar otra vez Ctrl Z, y antes de colapsar este modificador, vamos a ver cuántos polígonos tiene. Varias veces. A mí me gusta siempre trabajar con los modificadores sin aplicar. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que se aplique. Y vamos a tener control sobre este otro modificador que no quiero que se aplique. Entonces lo borramos. Ya sabemos que está aquí en Low Poly, clic derecho, y convertimos esto a Mesh. Luego de tenerlo en Mesh, pues volvemos a agregar un modificador de subdivisión, que puede ser otra vez Shift Control 2, perdón. Entonces ya tenemos un modificador de subdivisiones. Al no aplicárselo, pues tenemos todavía en Low Poly el objeto, cosa de que podemos apagar nuestro modificador y prenderlo. ¿Listo? Si lo vemos aquí, pues nos vamos a dar más cuenta de las subdivisiones que hay. Sobre todo para vidrio, pues va a funcionar mejor. Y digamos que yo quiero tener un poquito más de control. Voy a dejar acá la vista de lados. No me interesa trabajar con esto en preview. Realmente a mí no. Este es para visualización en display en viewport, y este es para el rendering. Entonces lo dejamos en render, pero no en el viewport. Quiero trabajar todavía con los polígonos low poly. Ahora, si yo, por ejemplo, con Shift, bueno, esto es para seleccionar esta, y Control Shift para seleccionar la línea completa. Para seleccionar, por ejemplo, esta línea, con Alt Shift y presiono la línea o loop que yo quiera seleccionar. Sería pues que si queremos borrar algunos de esos loops, pues le damos clic derecho y le podemos decir que, o le damos X o suprimir. Entonces ya luego de tenerle seleccionado, lo que podemos hacer es decirle suprimir o X, cualquiera de las dos teclas funciona. Si le damos suprimir aparece el menú, si le damos X también aparece el menú. Entonces dentro de este menú la mejor manera de borrar pues estos lados es disolverlos, ¿no? Dissolve Edge. Entonces ya digamos que ahí no perdemos. Ya sabemos que tenemos obviamente la suficiente resolución. Entonces voy a seleccionar esta línea, por ejemplo, una intermedia. Esta también y esta también. Ok, aquí pues creo que sí es necesaria. Esta última de acá podría ser necesaria. Vamos otra vez a la parte de arriba. Y digamos que Control Z para que me seleccione esa. Voy a borrar esta solamente. Esta de acá, Shift Alt. Y no sé si esta curva. Listo. Ahora lo mismo, clic derecho, perdón, suprimir. Dissolve Edge. Entonces cuando ya tenemos esto con Hide Poly, pues digamos las líneas de subdivisiones, vemos que otra vez esto acá se ve bien, ¿no? Entonces ya sabemos que esto se ve suavizado y se ve limpia la malla. Entonces en este caso obviamente está promediando toda esta curva. ¿Listo? Vamos a desactivarla en viewport para verla en low poly todavía. Listo. Si yo miro este de frente, obviamente este tarro pues tiene sus errores en la topología.
y es precisamente porque lo construí de determinada manera. Esto pues tocaría como girarlo para enderezarlo lo más posible, y es precisamente porque lo construí con una, pues con una pequeña spline, ¿no? Para empezar a iniciar, hacerlo rápido. Antes, ahorita de darle shell, que sería lo mismo, antes de darle un poco de grosor, en este caso, antes que eso voy a más bien a ajustar un poquito esto acá. Entonces puedo seleccionar así, más bien dándole también una curva de suavizado, ¿no? Entonces yo lo que hago es, pues puedo empezar desde abajo o ir corriendo desde acá. Por ejemplo aquí, seleccionar esto, dar R para rotación y seleccionar Z para poder generarlo en el eje Z. E ir de pronto enderezando un poquito estas líneas verticales aquí. Lo mismo haré con este pedacito de acá. Entonces R y Z sobre el eje Z. Vamos a girar un poquito. Otra vez, si me hago lejos R, Z, puedo cambiar valores muy pequeños de la escala. ¿Listo? Cuando estoy muy cerca, pues los valores son muy grandes. Entonces siempre pues debo tratar de controlar eso. Bueno, en este caso no es que sea muy eh, solucionable eso de manera automática, toca un poquito manual ir ajustando, pero digamos que no me afecta. En este caso yo voy a hacer la simulación lo que más me interesa. Ya sé que aquí en el viewport pues cuando lo suavizo pues se ve bien, entonces vamos a hacer el grosor que les decía. Entonces antes de eso pues seleccionamos toda la malla en Object Mode y le damos Control A, decimos que aplique la escala. Entonces digamos que eso es como colapsar también las transformaciones y resetear el original que tiene el objeto. Voy a buscar el modificador para este caso, que va a ser en este caso antes de, creería yo, que es decir, podemos borrar el de subdivisión de nuevo. Voy a buscar, o lo desactivamos y lo corremos, pero pues da igual. En este caso el Solidify, para generar una especie de grosor en la malla. ¿Listo? Entonces vemos acá, podemos trabajar un poquito con el thickness hacia adentro, en este caso el valor es negativo, y pues el offset de ese valor que no vamos a tocarlo. Otra vez entonces voy a aplicar el modificador de subdivisión. Entonces teniendo seleccionado el objeto, control 2 y se aplica el modificador de subdivisión. Vamos a untarlo ya con grosor, que podemos meter en material de cristal para llenarlo de, por ejemplo, dulces o bolitas de banana, qué sé yo. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, de entrada vamos a hacer los objetos, que serían los referentes. En este caso pues voy a hacer una esfera sencilla. Mm, vamos Shift A y hacemos una UV Sphere. Vamos a correrlo. Bueno, era yo que tienen que ser obviamente más pequeñas, entonces presionamos S del centro. Bueno, aquí la cogí muy cerca. Por lo general es mejor cogerla desde afuera lo más lejitos posible. Estos podrían ser los tamaños, o acá, igual esas las puedo modificar después, pero yo creería que más o menos de este tamaño, bolitas de chicle de colores o algo así podríamos hacer. Ahora, esto tiene pues una determinada resolución. Esta es la escala.
No sé si hacerlas de baja resolución, creería que. Bueno, miremos otra vez, miremos otra esferita chica. Mesh UV Sphere. Y no sé si más bien cambiarle la cantidad de lados. Más o menos 8 por 8, creería yo. Corrámosla para verla. Sí, yo creería que esta esfera se comportaría mucho mejor para los cálculos, pues para que no quede pesado en el computador. Vamos a hacer lo mismo, scale, S. Vamos a dejarla pequeñita. Creería que ahí, más o menos. Las bolitas de chicle grandes. Y vamos a correrla, tenerla cerca acá. También vamos a agregarle con Shift 2, Control 2, perdón, el modificador de suavizado, ¿no? Creo que aquí como que se escala un poquito hacia arriba. Pero es por el suavizado. Cuando le damos Control 2, en este caso pues tocaría compensar un poquito la escala por la resolución que le habíamos dado, ¿no? Como tiene tan bajita resolución. Y de iteraciones yo creo que con una, bueno, porque se vean bien como esferas. Vamos a ver. Miremos con una y démosle Shade Smooth. Creo que ya se ve decentemente. De hecho me gusta que no sea tan perfecta. Si queremos algo más perfecto, con Shade Smooth 2 en el viewport también. O en el viewport la podemos cargar de 1 y ya luego que sea de 2. Inclusive aquí, mejor en el viewport verla en low poly, ¿no? Esta va a ser la referencia de partícula. Bueno, entonces aquí también voy a agregarle una pequeña bananita de esas. A ver con qué forma. Sería una especie de extrusión circular, creería yo. Shift A. Miremos, creo que el cilindro podría servirnos. Hagámoslo más pequeño. Y en este caso movámoslo hacia la derecha para tener referencia a él. Esta sería como nuestra otra bananita. De entrada pues obviamente tenemos que cambiar la escala, pues S, y podría ser de este grosor. Ahora necesitamos los bordes redondeados. Yo lo haría, pero en este momento está con muy poca resolución como para que quedara del todo bien redondeado, ¿no? Entonces con Alt Shift selecciono la tapa de arriba, Alt Shift y toco eso. Lo mismo puedo hacer acá, ¿no? Alt Shift y toco la parte de abajo. En este momento puedo hacer un pequeño chamfer presionando Control B y buscando un poco esa conexión entre estos elementos de esta manera. Seleccionando cada una, por ejemplo, estas dos tapas, puedo, no sé, miremos a ver si de pronto, no sé, es que la rompió. Quiero ver el sólido, yo lo veo bien. Selecciono la tapa de arriba y la tapa de abajo. Miren que ahí está el pequeño chamfer. Si quiero aumentarlo, pues en este caso, bueno, no me deja. Tocaría mover de a uno. De pronto está un poquito más para abajo en el eje Z. Pero me está cogiendo todo el elemento porque está esta vaina seleccionada. ¿Listo? Entonces, creería que así de pronto la escala, ok, sí funciona un poco mejor. Listo, yo la dejaría así, no le daría más resolución. Acá hubo un error que cometí seleccionando. Y bueno, creo que así funciona. Y voy a decirle más bien que, por ejemplo, la mitad tenga una conexión de más. Lo otro es que acá arriba también, ¿no? Entonces hagamos un pequeño insert en cada una de estas caras. Se me está yendo acá y con Shift selecciono la otra cara. Presiono I y hago un pequeño insert. Luego vuelvo a presionar I y hago otro pequeñísimo. Cancelo desde lejos, ¿no? Para que tenga mayor trabajo en la escala. Entonces puedo colocarlo aquí y finalmente otra I para llegar aquí a lo más junto posible y colapsar esa malla ahí. Entonces, pues por lo general no es bueno modelar con triángulos, siempre se los he dicho, pero pues en ocasiones cuando es necesario, por ejemplo con partículas o objetos que no tienen ese trabajo definido, porque son muchos en la pantalla, no necesitamos verlos con mayor resolución, entonces trabajamos de esa manera. Ahora, en modo vértices, la idea es que seleccionemos todos esos vértices que ya están seleccionados
Lo bueno de Blender es que yo pues puedo tener la parte de atrás y no me la va a seleccionar si no tengo modo malla, que sería como ver esto en wireframe. Entonces viéndolo así pues yo sé que no se va a seleccionar. En este caso puedo presionar, otra vez lo selecciono, puedo presionar entonces clic derecho, le digo Merge Vertices y le digo Add Center. Entonces en este momento ya se colapsaron eso como un solo punto donde convergen todos esos puntos, igual que acá, ¿no? Entonces suelto, toco afuera como para soltar y lo mismo, clic derecho, Merge All Vertices o M, y bueno, para darle centro o algo pues ya le da como la opción. Me imagino que lo presiona M y le dice Add Center, es lo mismo, listo. Ya tenemos ahí colapsados esos vértices y tenemos nuestra figurita de la banana. Obviamente esto iría, creería yo que con primero clic derecho Shade Smooth y un control 2 para darle suavizado. Entonces ya tenemos nuestra figura de las bananitas esas de colores que venden por lo general en Estados Unidos. Démosle escala y tenemos que hay unas bolitas y unas bananitas, y estas bolitas pues obviamente son más grandes. Otra vez aquí, clic derecho Shade Smooth y control 2. Ya tenemos ambos con suavizados. Pues estos van a ser las figuras de referencia. Yo creo el Wi-Fi. Vemos que tampoco es que tenga muchos polígonos. Pues este tiene bastante, pero no excesivos. Creo que está bien como con una partícula definida. Y este igual. Pues por ese lado creo que estamos bien. Yo descargué, pues acá estamos en Modeling y voy a pasar a Shading o en este caso Texture Painting. La idea es como hacerle una pequeña textura a esto, ¿no? Para que tenga el colorcito. Entonces descargué, en este caso, una textura que parece la bananita, pero pues lo voy a corregir algo en este momento. Sería esta textura y la voy a abrir en Photoshop para corregirle ese borde, ¿no? Para hacer un recorte. No me gusta que quede con el borde como rojo, sino más bien blanco. Por lo menos esas bananitas vienen con borde blanco. No vienen unidas después de la espiral, ¿no? Entonces es una característica como de la bananita. Entonces desde acá, desde el centro, con Alt y Shift, hago un recorte por aquí, por ejemplo. Control Shift y suprimo y dejo esa banana de esta manera. Y creería yo que Control Shift N y pintemos este fondo, este background de blanco. Lo pasamos para abajo. Vamos a dejarlo así. Save as. Bueno, no sé si esto se va a notar de pronto mucho. Estos pedacitos de acá de esto, incluso los podemos quitar así suavemente. Me parece algo fácil de quitar así. Listo. Entonces, dándole clic ahí con el bucket pool, o bucket, perdón, con el bucket, perdón, paint bucket tool. Listo. Si no les aparece, pues Photoshop creo que algunas veces lo ha desaparecido. Entonces tienen que buscarlo en las herramientas, en preferencias, en toolbars. Listo. Y cuadran la barra de herramientas que ustedes quieren. Vamos a grabar esta imagen. Esta imagen va a ser con la que voy a JPG. Y voy a simulación Candice, voy a colocarle banana, ok, y grabo esta imagen. Está como por 500 por 500 píxeles, es pequeña. Cierro, vamos para Photoshop, vamos para Blender de nuevo. Cierro Photoshop. Listo. Bueno, entonces rápidamente buscamos la ventana de UV Editing y vamos a desactivarle a este acá en este botón, lo dejamos así, que es el de visualizar con subdivisiones, se lo quitamos. Y entonces voy a seleccionar toda la forma, verifico que esté seleccionada, que no me está seleccionando. Entonces la manera por lo general de seleccionar todo es con control L, y en este caso él está haciendo una proyección de un wrapping, o puedo decirle UV o presionar U y decirle Smart UV Project. ¿Listo? Voy a darle un margen pequeñito, creo que 0,6 es mucho, un margencito como para que a la hora de pintar no se overlapen las superficies. Creía yo que está bien por este lado. Otra cosa que se me olvidaba aquí es que
por lo general hay que, digamos, esto se llama colapsar como los modificadores de escala que yo he hecho, ¿no? Con las figuras básicas. Entonces, por lo general, y en este caso, por ejemplo, si tengo el objeto, él tiene una determinada locación, una rotación y tiene unas propiedades de escala que cuando voy a hacer, obviamente, mi trabajo de mapeo, a veces pueden afectarlo, ¿listo? Entonces, estas propiedades, por ejemplo, tienen que ser muy parecidas, pues en este caso creo que está bien por lo que está así, pero podemos aplicárselas. Entonces control A me permite aplicar esas propiedades, ¿listo? Entonces miren que ya queda 1, 1, 1, cosa de que cuando él distribuya los tamaños, él va a saber que ese es el tamaño real que tiene. Si no, va a estirar, por ejemplo, esta textura que estaba más pequeña, que sería la parte lateral, me la hace mucho más grande, y las otras bolitas, en este caso las pelotitas de arriba y de abajo, las hace mucho más pequeñas, ¿listo? Por eso ocurre eso, y por lo general muchos de los artistas de Blender siempre tienden a colapsar y que quede siempre la escala igual, ¿no? Esta, por ejemplo, control A scale, esta ya estaba, lo dejamos en 1, igual que esta control A scale. Se trata de colapsar las texturas, ¿listo? Otra vez, en este caso presiono U, en Edit Mode presiono U, seleccionamos toco algo de esto y presiono control L y presiono U, o busco acá UV, Smart UV Project, vuelvo a decirle lo mismo, ¿no? Pero entonces miren que ya ahora sí coloca el tamaño que debe tener cada uno de los objetos, ¿no? Esto corresponde al tamaño real y estas tapas corresponden al tamaño real, ¿listo? Entonces por ese lado yo creo que sale mucho mejor todo. Listo, esta no la voy a mapear porque esta pelotica va a ir con una especie de Material ID como se trabaja en 3D Max, pero en este caso hay, digamos, dos opciones para colocarle colores en Blender, colores random. En este caso, como vamos a trabajar con partículas, voy a trabajar con una especie de shader en este mode, con el que voy a crear unas conexiones que permiten darle cierta aleatoriedad a los colores que salen en las partículas, en los duplicados de este objeto. ¿Listo? Entonces, estamos en UV Editing, control L para seleccionar nuestra forma de nuevo, que es esta. Entonces, por ejemplo, teniendo esto acá, seleccionamos el color. Es como si lo hubiésemos elegido aquí en este listado que ya aparece. Y pues, por ejemplo, si yo le cambio el color y empiezo a pintar, digamos que ya se va haciendo el dibujo de la textura. Yo aquí podría pintar las líneas del candy en rojo, por ejemplo. Ya sé que está mi textura de esta manera. Ahora, yo voy a agregar más bien una textura. En este caso lo que creé fue la base material o el material, y voy a agregar una textura. Digo new, él me dice que requiere, yo puedo acá elegir alguna cosa, ¿cierto? Entonces vamos a insertarle en este caso una imagen, que sería la imagen que yo ya tengo en Photoshop. Entonces estamos aquí en esta ventana, voy a abrir una textura, vamos a ver, para este caso yo la guardé acá en simulaciones, si no estoy mal, bueno, aquí las combiné 3D Max y Blender porque voy a tener simulaciones solo en este lado, y voy a abrir este JPG o JPG. Yo tengo que ver si cambió, por ejemplo, acá algo. Entonces acá tenemos de que en este menú, en la parte donde dice textura, listo, porque esto fue lo que puse, no Texture Max sino textura, tengo una especie de pincel que va a utilizar esa textura. Mirenlo, acá está. En este caso obviamente estoy utilizando ese pincel blanco, perdón, negro. Entonces aquí ya tengo otro caso, listo. Esto lo voy a utilizar no en Tilet sino en modo stencil. Entonces el modo stencil me permite a mí, por ejemplo, en este caso, por decirlo así, ubicar la banana de determinada manera que yo pueda pintar encima de la banana lo que yo quiera. Si de pronto tengo un logo, una marca, y puedo hacer la pintura aquí, cosa de que eso va a quedar inmediatamente en la banana puesto, ¿ya? Entonces digamos que esto queda como un stencil, como un estampado dentro de la figura. Pero entonces, por ejemplo, lo importante aquí es, si yo quiero mover esto, por ejemplo, lo muevo con right click o clic derecho,
Yo puedo mover mi vista normal con Shift y el scroll intermedio, el middle button. Yo la puedo poner en una vista ortográfica, por ejemplo. Entonces puedo seleccionar entre las vistas básicas cuál puede ser la que me sirve, por ejemplo la número 7, que es la vista de top. Y con el right click puedo voltearlo, con Shift right click puedo escalar, y si quiero rotarlo con control. ¿Listo? Recuerden que más cerca del centro donde yo me haga, pues tengo menos control. Entre más lejos me haga, tengo más control. Entonces lo mismo, right click para mover. Yo por ejemplo creo que que por acá, Shift right click lo utilizo para llegar casi hasta el límite. Vuelvo a moverlo. A que no me gustó aquí, pues con control puedo, perdón, con control right click puedo voltearlo para donde yo quiera. ¿Listo? Para que no quede igual o que sea. Aquí puedo pintar, rápidamente pinto. Esto es uno de los lados. Voy a mi figura, tengo un candy interesante, pero quiero ver el lado 9, por ejemplo el lado de atrás. Lo mismo, me ubico acá, ubico la textura en el centro, o con right click escalo o muevo mi textura. La acomodo más o menos donde yo considere. Puedo incluso salirme, porque eso hace que estos bordes queden un poco, como cuando tiran hacia la curva, pues que cojan un poco la textura. Con menor resolución, pero la cogen. Entonces eso se puede ver interesante en la conexión con la otra. Aquí pinto totalmente. Cuando yo veo mi banana, pues tiene más o menos las características de las bananas, que por lo general vienen así. Ahora, si vinieran pintadas acá, puedo incluso coger un pincel. Si no estoy mal, puedo elegir ahorita un color igual a, pues digamos, a lo que esté trabajando. Una paleta de color puedo agregar. Para ver si colores, o sacar de aquí el color, ¿no? Cosa de que si yo quito el modo stencil, tal vez, no sé si view plane, yo podría aquí corregir y pintar estos pedacitos, pues que, por ejemplo, acá podría completarlos a pincel, ¿no? Yo podría hacerlo así, o digamos que es algo burdo, yo lo dejaría blanco. Yo creo que no es tan complicado en este caso. Un momento, estoy aquí, vamos a ver. Estaba tratando de encontrarla. Sobre todo porque esto no se va a unir con el de abajo, ¿no? Aquí, bueno, aquí podemos mover el radius en píxeles de este pincel. Pero yo la verdad no veo como conveniente hacer esto. No es como necesario. Sobre todo porque acá no se va a unir y se va a ver un mapeado raro. Yo lo dejaría así. ¿Listo? Que creo que se ve bien. Podría hacerle unos bordecitos aquí como a la banana, como la pintura de la banana, para que sea más realista. Pero no voy a tratar de unir un lado con el otro. Entonces esto aquí me podría servir. En este momento tengo la tablet, pero no la voy a usar. Y tampoco nos vamos a extender con esto, pues obviamente eso ya son detalles como un poco de pintura, ¿no? Y obviamente esto se demora bastante luego. Entonces hagamos lo más rápido aquí posible. Bueno, de hecho estas líneas no vienen tan finas, sino que por lo general vienen como con rugosidades y eso. Dentro del mismo material se podría conseguir tal vez algún efectico de esa característica. A mí me gusta, por ejemplo, que tenga esta manera así como tan aleatoria y natural, porque eso le da como más organicidad, lo hace mucho más orgánico. Incluso en este caso las lineecitas y eso, pues si tuvieran detallitos así como de efectos, pues por lo general eso le da más un trabajo mucho más orgánico. Y esto acá son pequeños retoques que tal vez la gente ni los note, pero pues digamos que a uno a la hora de trabajarlo aquí pequeñito. Listo, lo quisiera hacer de pronto más pequeño, pero no, démoslo así. Igual lo puedo cambiar desde acá, pero creo que está bastante pequeño y por eso no me sale más. Con 8 píxeles, diría yo. Y le damos un poquito de aleatoriedad a esto.
más de orgánico. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Y obviamente esto lo podría haber preparado desde la textura, pero pues no lo hice. Entonces lo puedo hacer acá encima de una vez de la malla, que pues también genera algo interesante y orgánico. Listo, yo creo que esto por aquí se ve ya mucho más deteriorado y rugoso. Bueno, dejémoslo así, no me voy a complicar, creo que ya funciona, esta textura pues funciona bien. Estas bolitas van a salir de colores. Esta es la manera más o menos de mapear aquí. Ese material obviamente lo tengo acá. Este base color es el que yo digamos que guardaría de una vez como para tener la textura importante. Voy a grabar entonces mi textura, material base, PNG. Comprobemos de que está. Aquí ya la tengo. ¿Listo? Grabamos el archivo. Recuerden de ir grabando. Yo no lo he grabado, por ejemplo. Entonces voy a grabarlo también. Igual, ¿no? Pongamos de acá. Simulación de Bananas Blender. Save Blender File. Ahora vamos a ver los shading, ¿no? ¿Qué está haciendo el shader? Es bueno ver el material. Entonces me acerco. Yo aquí puedo ponerlo un poco más trabajado. Lo otro es que voy a agregar un Word. Entonces vamos a Word, Shift A, Alt A. Perdón, Shift A no quiere salir. Vamos a borrar este background. Suprimimos. Shift A. Shift A no, ahora sí salió. Y vamos a buscar acá textura, environment texture. Y vamos a decirle surface. Por lo general cuando no hay materiales sale violeta. Vamos a colocarle un environment 360 rápidamente de las imágenes HDRI, por ejemplo, que descarguen. Voy a poner una 2K rapidito. Bueno, está 4K. Obviamente cuando pongo un fondo 4K se va a demorar mucho más el render. Tengan cuidado con eso. Lo ideal es que sea máximo 2K o inclusive el JPG nos sirve para efectos prácticos. ¿Listo? Yo aquí veo que obviamente mi objeto está bastante brillante. Entonces eso es una de las cosas que no quiero. Voy a activarle en Viewport el suavizado de una vez para que me muestre bien la reflexión como está ocurriendo. Entonces si yo me meto otra vez a Object, me puedo ver el shader que estoy manejando. Separo esto y voy a tratar de controlar entonces Shift A. Vamos a crear por ejemplo una textura, en este caso un noise. Entonces podemos buscarlo acá, noise o ruido. Ponemos noise texture y ese noise texture se lo podemos agregar al roughness, puede ser para trabajar el roughness, ¿no? Puede ser el roughness o el specular, pero en este caso vamos con el roughness, que es el que más trabaja sobre los brillos. Vamos a tener acá color va directo al roughness y pues yo acá me doy cuenta cómo está saliendo. En este caso lo mejor para probar todo siempre va a ser utilizar eso en el base color, ya que podemos ver qué está ocurriendo con la textura que tenemos acá, por ejemplo. Miren, este tiene su propio roughness. Entonces yo quiero que esto, por ejemplo, tenga un pequeño detalle. Ahora esto está en RGB. No sé si 2D sería blanco y negro. Digamos que no está sacando muy bien el noise texture. Igual por acá también hay un noise, un tipo de textura, en caso de que uno necesite. La podemos sacar desde acá, ¿no? Pero esta es la que tenemos en este momento, noise texture. Y vamos a ver si de pronto la escala también puede cambiar esto un poco. Pero vamos a poner esto en 3D, ¿no? Esta escala, por ejemplo, aquí se nota bastante. Esto, lo que yo quiero es pues conseguir una rugosidad pequeñita, no tan notoria y marcada. Este roughness pues
se marca mucho la rugosidad, esto lo hace mucho más difuso. Mayor detalle, miremos a ver qué pasa con el detalle, no cambia mucho. La distorsión, esto puede servir un poco. Y esto de la escala. Yo creería que ahí podría servir un poco. ¿Listo? En 3D. 2D no se puede porque solamente la proyecta plana. 4D no funciona. Habría que cambiar otros settings. Aló. Y 3D creo que fue el que mejor funcionó. ¿Listo? Quizá este noise texture lo podemos pasar por un gradient ramp en este caso. Entonces Shift A, podemos escribir ramp o gradiente o degradado. Pues si yo escribo ramp, pues tengo un color ramp acá. Ese color ramp pues obviamente me permite a mí dejar esto en escala de grises y cambiarle la intensidad, porque ya que con esa intensidad voy a generar mucho más brillos, mucho más relieves o muchas más zonas opacas, por ejemplo, y solo unas zonas brillantes. Por lo general el dulce es un poquito brillante, tendrá algunas pocas zonas que no son tan brillantes, o más grisáceas y algunas bien brillantes. Si prima el gris, quiere decir de que va a estar más o menos difuso. Listo, vámonos para el difuso, que es el roughness. Y pues ahora sí, el color, base color, que tiene la textura. Listo, entonces para este caso acá ya podemos jugar un poco con el destello de esto. Entonces podemos mover valores de, por ejemplo, este negro, lo hacemos muy brillante, como si fuera muy plástico, o lo hacemos, bueno, acá estamos cambiando un poco la forma, pero también tenemos abajo un factor, ¿no? Muy opaco, muy brillante en este caso. Vamos a ver, el especular se lo bajamos y de pronto este mismo ruido lo podemos conectar al especular, ¿no? Eso podría generar otro tipo de acabado también, ¿no? Entonces aquí podemos jugar con eso. Por ejemplo, un acabado menos brillante, qué sé yo, mucho más mate o más brillante en algunas zonas y no tan brillante en otras. Si yo quiero puedo cambiar obviamente este color, que pues este color me permite, por ejemplo, al cambiárselo yo puedo hacerlo mucho más gris y eso quiere decir que se va a reflejar menos las zonas brillantes. ¿Listo? Lo mismo que si yo hago este mucho más gris, eso quiere decir que se van a ver menos opacas las zonas más brillantes. Se va a ver más el color de la banana. Entonces por aquí yo creo que es algo bien. Ahora la banana obviamente está súper bien formada. Eso no se tiene que ver un poco es porque no le hemos hecho desplazamiento ni nada. Y como es una banana que pues que responde más a, yo creo que los brillos se ven interesantes, que responde más a partículas, no quiero hacerla muy cargada. Podemos hacerlo más especular, que es hacerlo más brillantico o más difuso. Y acá lo mismo. Lo que pasa es que como tengo conectados los dos, pues obviamente se va a cambiar ambos. Listo. Creería que ahí funciona de manera interesante. Sí, se ve bien la banana. Voy a poner esta bolita. Entonces, por ejemplo, con una especie de material que se lo podría aplicar a las partículas, ¿no? A ver si de pronto salen de diferentes colores. El material consiste en lo siguiente. Selecciono la pelota. Vamos a crear un new material. En este caso pues me sale un material básico, BSDF. Yo a ese material le voy a conectar varias cositas. Vamos a presionar Tab. Opa. Nos sale Shift A. Perdón, Shift A. Y vamos a buscar, o con F3, pueden escribir, pues, según me está fallando el mouse, la tecla F3 y obviamente pueden buscar lo que ustedes quieren. En este caso, incluso acá lo encontré, que es el Object Info. Y este Object Info se me fue por otro lado, se hizo cancelar y lo vuelvo a meter. Acá está, volvió. Este Object Info lo que me permite es, por ejemplo, randomizar un valor. ¿Listo? Vamos a agregar, por ejemplo, un color ramp. Entonces vamos a Shift A color ramp,
Shift A. No sé si es que la tabla me está afectando, pero está como presionándose todo, ¿no? Color ramp, tengo aquí. Y también vamos a agregar, bueno, está el difuso. Creo que este me sirve. Y vamos a trabajar con un, bueno, este va a ser color. Vamos a reemplazar este más bien, este BSF, dejémoslo negro. Y vamos a generar un solo difuso. Difuso. 2. Control Z. Otra vez Shift A. Selecciono bien. Diffuse. BSDF. Que es este cortico, ¿no? Este cortico en el BSDF lo conecto al Surface. Que ya, pues, por ejemplo, acá me está generando un color. Para este caso. Tiene su pequeño roughness y todos sus valores. Yo a color le voy a agregar este gradient ramp, que me va a controlar colores randomizados. Entonces el factor de randomizado acá está. Ahora, si yo este objeto lo tuviese duplicado muchas veces, pues me doy cuenta de si está funcionando el random, por ejemplo, y sobre todo más en las partículas. Entonces miren que ahí está funcionando el random de una escala de grises de manera interesante. Yo obviamente puedo cambiar estos valores, miren, y genera mucho más random. Ahora, pues si quiero esto de colores, pues simplemente genero varias barras de color, ¿no? Entonces este color, por ejemplo, yo quiero que sean las pelotitas negras, rojas, perdón. Entonces le ponemos color medium o un poco elevado y lo más saturado posible acá. Entonces veo que está haciendo una escala de grados, pero yo acá en el segundo, por ejemplo, lo que puedo hacer es un color igual a este, ¿no? Para dejar una línea completa de este mismo tono, podría ser. Entonces este, por ejemplo, lo llevo hasta acá. Y uno de acá lo paso por este lado. Entonces viene que ya tenemos una roja. Ahora este otro color, pues yo lo que estoy haciendo es con control o shift correr estos valores, con control lo duplico y pues lo paso por encima, simplemente lo duplico un momentico y lo paso por encima y le coloco el mismo color, entonces lo duplico de acá en medio. Ahora con este, por ejemplo, voy a colocar un color azul, pelotitas por lo general son como azul claras, inclusive lo puedo bajar un poquito más esto o dejarlo más brillante. Ahora esto está teniendo colores blancos porque obviamente sigue un color parecido. Entonces si yo por ejemplo quiero un color parecido a este, con control lo arrastro para acá. Inclusive puedo duplicar este mismo tono que está aquí. Ya obviamente queda igual. O copio los valores RGB, ¿no? Tengo estos valores acá, hexadecimal. Copio este valor hexadecimal y se lo pego inmediatamente al otro valor, ¿no? Que sería este de acá. Seleccionándolo, le pego ese valor y ya quedan iguales. Ahora, por ejemplo acá voy a colocar, qué sé yo, otro valor. En este caso una amarilla, por ejemplo una bolita amarilla. Entonces ese amarillo supuestamente será el más saturado en este caso, ¿no? Vamos a poner un amarillo más naranjoso. Son pelotitas. Y este lo voy a duplicar, por ejemplo, acá. Pero entonces yo tengo este color amarillo bueno acá que me gusta. Hexadecimal ADI9C1F. Lo que voy a hacer es pegárselo a este hexadecimal de acá. Y ya me queda amarillo normal. ¿Qué otro color? Vienen esas bolas verdes, por ejemplo. Esta puede ser una bola rosada. Por lo general tienen como estos colores violetas o cosas así. Puedo ir corrigiendo colores, ¿no? Pues esto obviamente se ve. Este amarillo creo que está muy pardo. Lo puedo subir bastante. Me queda más brillante. Y lo mismo, ¿no? Copio este color hexadecimal y se lo pego al amiguillo al lado. Que sería este de acá atrás. Listo, quedamos con amarillos. Y ese rosa, ¿no? Y ese rosa que llega hasta el final, por ejemplo. Ahora este café sale de alguno de estos valores que por ejemplo puede estar ahí encerrado en medio de estos, que sería este por ejemplo. Entonces le podemos quitar estos valores al máximo. Ahí, juntando esos. Creería que está bien. Si queremos que acá haya uno, pues lo tiramos bien hacia la derecha.
Y de acuerdo a la cantidad pues que haya de este valorcito, pues obviamente van a salir la cantidad de pelotitas de ese color. Entonces en este caso creo que por randomizado, creo que estoy tirando muy poquitas amarillas. Aquí muy poquitas verdes, pero bueno, eso está bien. Digámoslo así, creo que las que más hay es rojo. Podemos tirar un poquito más para la izquierda y quitarle más a las rojas y dándole más a las amarillas, por ejemplo. ¿Listo? Eso es parte entonces de los trabajos de valores random para, por ejemplo, texturizar pelotitas que nosotros queramos. Si obviamente queremos diferentes tonos, pues le agregamos uno aquí intermedio y le ponemos un tono cualquiera. Bueno, vamos a continuar entonces con estas dos partículas. Vamos a duplicarlas mejor acá dentro del objeto, que he hecho algún par de ensayos y creo que digamos que funciona con todos los objetos, calculándolos desde acá arriba y poniendo un embudo, funciona bien. Pero para este caso lo que queremos es más o menos que queden dentro del tarro y ya. Entonces, pues creo que poner una caída alta en este momento no es buen negocio para trabajar con nuestro objeto, ¿no? Vamos a poner esto en visual, digamos de esta manera. Vamos a abrir acá, perdón, vamos a abrir acá de qué manera vemos todos los objetos o qué pasa con cada uno de los objetos en escena en nuestras capas. Yo por ejemplo voy a seleccionar este, sé que este es Bezier Curve, le puedo cambiar el nombre, no sé, el tarro, por ejemplo, frasco, y digamos que ese frasco, por ejemplo, no puede ser seleccionable. Perdón, no seleccionable la cámara, que se me hizo el frasco, se bajó. Bueno. Entonces, al no ser seleccionable, yo puedo trabajar con las cosas internas viendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto un poco manual y luego le meto un poquito de física, que no tenga que calcular mucha cosa, para que me vaya dejando los objetos en la escena bien puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo duplicar cuantas veces quiera esto. Entonces, con Shift D podemos hacer duplicar esto de manera muy rápida. Ya que va a caer bastante agua. Y digamos que vamos llenando esto con bastantes partículas, en este caso. Tratar de no overlapar nada. O sea, que ninguna partícula esté overlapando otra. Ni tampoco la superficie del cristal. Sino que tratar de dejarlo lo más separaditas posibles. Yo acá, por ejemplo, puedo jugar un poco con esto e ir llenando esta parte de elementos. Vemos acá si están bien, si overlapan, lo corro un poco, si overlapa, lo corro un poco, en fin. Podemos ir duplicando de manera aleatoria. Bueno, antes de duplicar, bueno, se puede hacer después, pero lo ideal sería hacerlo antes. Por ejemplo, yo antes de duplicar voy a agregar el Riggy Body. Como yo ya había hecho las pruebas, pues se me ha olvidado decirles que pues generalmente está así, ¿no? Entonces nos metemos a este menú, agregamos un Riggy Body y vamos a decirle que este es Active. Al contrario, el frasco lo dejamos como pasivo, ¿listo? Entonces el pasivo va a ser el que no se va a mover con la gravedad ni nada de las cosas, pero sí va a interactuar con las colisiones. Y de entrada también vamos a decirle que colisione como malla, como mesh. Entonces esto que vamos creando, todos están como mesh. Y digamos acá como mesh. Antes de empezar a duplicar. Y discúlpeme ahí, si algo borren todos. O lo que pueden hacer es coger los settings de este y copiárselos, por ejemplo. Selecciono este. O selecciono este que está acá en la esquina. Y le digo F3. Busquemos Riggy Body Copy. Riggy Body Settings. Acá está. No, coloquémosle Copy. F3 Copy. Y me sale acá Copy from Active. Riggy Body from Active. ¿Listo? Esto quiere decir de que todo lo que yo seleccione le voy a pegar estos settings del primero. Entonces con Shift selecciono todo y vuelvo y busco y ahí sí le digo Copy Riggy Body from Active. Entonces todos los settings que yo tenía en este objeto se pasaron a los demás. ¿Listo? Eso es una manera rápida de copiar en varios objetos eso, pero si hacemos el primer objeto ya con físicas, pues los demás van a quedar con físicas. Eso sería lo lógico.
Yo acá puedo entonces empezar a duplicar un poco, perdón, Shift D, un poco más aleatoriamente esto, para que llenemos el tarro. Lo ideal es que quede con la menor resolución posible. Eso es lo otro, ¿no? Vamos más bien a seleccionar todos estos objetos antes de, que son cilindros. Y a todos estos objetos les voy a quitar el modificador de subdivisión. Bueno, toca de a uno. Este sí toca de a uno porque lo ideal es que quede lo más liviano posible, ¿no? Para que las colisiones no tengan tanta malla en qué pensar y calcular. Si se nos queda uno no importa, bueno, está bien que se nos quede uno, pero lo ideal es que ojalá todos estos riggy de la bananita pues sean lo más liviano posible. Ya al final pues vemos si le agregamos modificadores de suavizado y eso. Miren que ahí por ejemplo ya quedó. Shift D, Control Z, Shift D y vamos para arriba acá tirando un poco esto de manera aleatoria muy rápido. Shift D. Eso ahorita pues cae y todo va a empezar a colisionar, ¿no? Ya lo puedo hacer también acá hacia otra dirección. Lo ideal es que no se vayan a juntar. Vamos que yo hago el cálculo de todas estas físicas en este pedazo, ¿no? Miramos acá, no está colisionando, está colisionando un poquito. Shift D, que no colisione. Shift D. Shift D, que no colisione. Bueno, yo creería que ahí hay unas cuantas que ya pueden funcionar. Unos cuantos objetos. Los sacamos un poquito de digamos del extremo de colisión. Podemos duplicar esto, meterlo por aquí abajito, casi al extremo. Si algo está, digamos, overlapándose, quizá pronto salga volando, porque es como si la fuerza de repulsión se vuelve demasiado agresiva. O se juntan los objetos, se convierten en uno. Hay que tener cuidado con esas overlapping. Bueno, yo creería que ahí, pues, por ejemplo, ya tengo una buena cantidad de objetos. Esto quedaría más o menos por aquí, o menos. O sea, es bajito, pero pues podemos con eso más o menos llenar el tarro de dulces. Al tarro de dulces le voy a crear un material. En este caso apaguémosle el Face Orientation. Recuerden que hicimos la corrección de las caras. Todas las caras de todos los objetos tienen que verse azules. ¿Listo? Si ustedes no han hecho este paso, pues revisan Face Orientation, que todas las caras queden azules. ¿Por qué? Porque esas van a ser las caras que van a colisionar. Si hay algo rojo, entonces seleccionan en el modo Edit hagamos el ejemplo, Edit Mode, seleccionan el objeto, por ejemplo acá, y la cara que esté volteada le dan Control M. ¿Listo? Entonces él simplemente swapea, o te da una opción acá para swapear la cara. Eso creo que ya lo expliqué. Vamos a ver. Si no lo he explicado, pues después se lo recuerdo. Miremos acá, Object. Esto está bloqueado. Tenemos todos los objetos. En este momento podemos, vamos a ver, hacer seleccionable de nuevo el tarro. Me interesa. Entonces agrandemos este menú. No sé por qué se quitaron todas las opciones, si estaban puestas bien. Y vamos a mirar cuál es la que no está seleccionable. Esta. Ya puedo seleccionar otra vez mi tarro. Veo que tiene un material. En ese material pues es transparente. Lo ideal es que tenga el roughness abajo para que sea totalmente transparente y la transmisión sea del 1%. Listo, material blanco. Yo le puedo dar algún poquito de displacement, perdón, de volumen, pero no, dejémoslo así. Si yo presiono F12, en ese momento pues los dulces deben estar volando. Incluso esto me podría de pronto mostrar si algún material está overlapándose o algo así. Creería que, por ejemplo, las bolitas podrían estar un toque difusas. Podemos mejorarle un poquito eso, mirar a ver si de pronto con menos roughness funciona mejor, porque son más brillantes, ¿no? Acá aparecen escarchadas. Y bueno, está interesante. Tenemos nuestro objeto. Y bien, cerremos y vamos a decirle entonces al material de las bolitas que no tenga roughness. Creo que está funcionando bien. Si volvemos a renderizar, recuerden que se está renderizando a partir de una cámara que tiene. Entonces de entrada tiene que tener una cámara, quizá una luz, pues es lo que sale por defecto en la escena.
o si no, pues tenemos obviamente iluminando nuestro 360 la escena. Es que esto hace que el cálculo sea un poco rápido, ¿no? Me parece que está bien. Listo, entonces vamos a cerrar, vamos a decirle play en este momento, control S para grabar. Yo, una de las cosas que tengo que editar es acá en este menú, por ejemplo, vamos a editar el baking. Bueno, este baking no es necesario por ahora. Vamos a editar las partículas. Entonces buscamos, un momento que se me perdió, Rigibody World. En este caso tenemos la velocidad y los substeps per frame. Es como la cantidad de pasos o subpasos o subsampleos por frame. Yo por frame le puedo decir que pues tenga un menos en este caso para que calcule mucho más rápido, por lo menos unos 10. Y la iteration solvers o solver iterations de 10 porque es lo mínimo que da. O sea, estoy poniendo valores muy mínimos. Ya cuando la colisión ocurra mal, pues uno empieza a subir valores en algunos lados y en otros. Entonces en este caso, pues yo lo coloco mínimo para que corra bastante rápido la animación del cálculo de la física. Entonces miren que ahí, por ejemplo, ocurrió bastante rápido y me parece que ha dado buen resultado. Ahora quiero verificar. Vamos a hacer un pre-render ahí rápido. Quiero verificar que de pronto no estén overlapándose, que eso es lo que más me preocupa. Por lo general estas partículas se overlapan, pero veo que no. Veo que están bien, están juntas, pero no están traspasándose unas a otras. Eso es lo importante. Bueno, con eso podemos llenar una parte. Si queremos, esa parte la dejamos ahí quietica. Y ya podemos trabajar renderizando nuestra escena. Entonces, lo que podemos hacer es precalcular. Podemos agregarle subdivisiones a todos los objetos posteriormente, pero pues yo los dejaría en mínimo, realmente no es tan grave. Obviamente tal vez con el círculo se siente un poco más, ¿no? Con las bolitas. Pero funciona muy bien dejarlas ahí. Este sería el básico para hacer estas partículas. Si ustedes hacen más, puede que se les ralentice mucho. Si ustedes tienen más problemas, obviamente pues vuelvan a hacer. Traten de no trabajar sobre un archivo que ya está modificado en todas sus opciones. Traten de hacerlo lo más limpio posible, ¿listo? Eso es uno de los consejos que les doy. Otro es que pues ante todo colapsen todos los modificadores que tengan, porque si se van a hacer cálculos con modificadores, eso se va a ralentizar demasiado. Podríamos poner muchas más partículas, pero pues, digamos que en este caso no es necesario, vamos a dejarlo así. Miremoslo acá en pre-renderizado. Esto me da un acabado interesante. Y lo otro que les iba a decir, bueno, está acá, es que hagamos un baking de esta animación para que no nos recalcule todo lo demás, ¿listo? Entonces, vamos a buscar lo que les decía de bake, o por ejemplo acá en caché, en la parte de Rigibody World, buscamos el caché, entonces nos dice de dónde a dónde va la simulación. Yo en este caso estoy en 35, frame 35, eso quiere decir que la simulación va del 1 al 35. Si yo paso hacia adelante ya no me recalcula, ¿listo? Por decirlo así, ya dejé quieto. O sea, las bolitas cayeron, se calcularon, en este caso, se calcularon. Y obviamente esto no me muestra previo, sino acá vamos a ver, acá sí me muestra el previo. Hasta el frame 35 se frena, ¿listo? El problema de esto es que se recalcula cada vez que yo le doy play, ¿listo? Entonces ahí frenó y miren que ya arrancó rápido el cursor. Vamos a hacer Bake All Dynamics y vamos, por ejemplo, a decirle, bueno, Bake All Dynamics de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que ya podemos arrastrar hacia adelante y hacia atrás porque mejor dicho, no las recalcula, ya las dejó como una animación hecha ahí con las físicas, ¿listo? Podemos borrar el bake o podemos borrar todos los bakes y volver a hacer o updatear algún frame o algo. Bueno, no me interesa, ya de aquí que calcule porque de aquí a acá voy a trabajar. Siempre que yo vaya a renderizar, sé que voy a renderizar después del frame 35. Esto, por ejemplo, puede ser una especie de pre-roll. Entonces, no sé si de pronto la simulación, por ejemplo, si yo borro el delete bake, yo puedo empezarla desde antes, no deja hacer pre-roll. Por lo general algunos sistemas de partículas dejan hacer un pre-roll, es decir que las partículas actúan mucho antes de que inicie la escena 0
Entonces, cuando ya estamos en el frame 0, estamos con las partículas en determinado sitio ubicadas. Es, por ejemplo, aquí lo que necesitamos, ¿no? Que estar desde el frame 0, que estuviera ya ubicado. Pero entonces nosotros vamos a trabajar desde el frame 35 nuestro render. Sabemos que siempre que vamos a renderizar, vamos a trabajar con las partículas quietas ahí. Y ya tenemos nuestra escena para trabajarla siempre desde este frame. ¿Listo? Vuelven a darle Bake All Animations para que se queden quietas, que es importante, All Dynamics. Y ya lo dejamos quieto ahí. ¿Listo? Entonces esto es en Blender, que tiene bastantes cositas complejas que, digamos, no dan mucha opción, ¿no? Como les dije, hay un overlapping. Si lo traté de hacer con partículas y las partículas calculan desde el centro de la partícula. Si son fluidos, sí se les puede dar como un radio, pero el fluido se comporta totalmente distinto. Bueno, tenemos buen audio de lluvia. Interesante eso. Se comporta como un círculo y digamos que el fluido tiene viscosidad y tiene otro comportamiento de partícula, un toque distinto, ¿no? Como que todo se pega a las superficies porque tiene ciertas características. Entonces, en este caso yo creo que no, lo mejor es irnos por la interacción de cuerpos rígidos o rigidity, donde podemos aplicar gravedad y las cosas básicas de físicas, de colisión. ¿Listo? Entonces ya esto lo dejamos aquí. Pueden renderizar su archivo. Esto pueden agregarlo obviamente a una escena, a una pequeña escena que tengan ustedes de mockup o de algo por el estilo. Entonces cerremos y vamos a hacerlo en 3D Max rápidamente. Bueno, para 3D Max esencial de pronto descargarse un plugin gratis que se llama TypeFlow, por ejemplo. Entonces vamos a buscar acá el TypeFlow. Si ustedes ponen en, vamos a ver, si ustedes ponen en Google la palabra TypeFlow, les va a salir esta página de donde pueden descargar gratis el plugin en la versión que ustedes tengan. Incluso hay ejemplos, escenas de ejemplos, ¿no? Les digo que el TypeFlow es uno de los mejores sistemas, o un sistema de partículas mejorado del sistema de partículas del Particle Flow o Particle System de 3D Max nativo. Entonces es muy bueno, es bastante bueno, bastante rápido, ¿no? Es una de las cosas que más. Entonces descargan la versión, ahí les dice cómo instalarla, simplemente lo copian a donde están los plugins. Y si tienen tarjetas de video NVIDIA con núcleos CUDA, pues bajan el DLL del CUDA y lo pegan al lado donde pegan el ejecutable de esto, que sería el plugin, ¿no? Que es un DLS, creo. Bueno, eso es todo. Cuando ya carguen el sistema, pues les va a salir TypeFlow, les van a salir algunos botones de TypeFlow que están pues internos por acá metidos dentro de las opciones. Entonces, por ejemplo, hay acá otros. Bueno, yo básicamente les voy a explicar generando con TypeFlow acá un sistema de partículas. Cuando ustedes generan el botón de TypeFlow, lo primero que hacen es que al tocar ese botón en el panel de creación les sale un editor que permite crear con todos estos operadores cosas, ¿no? Entonces hay operadores como los de creación, en este caso por ejemplo los de posición, rotación y otras cosas. ¿Listo? Y fuerzas. Entonces acá por ejemplo tenemos fuerzas y algo de físicas y posiciones y bueno. Continuamos acá, hay unos verdecitos que tienen otras cosas como irse a un target o propiedades de fluido y bla bla bla. Hay otros que generan con las cosas de texturizado. Estos por ejemplo son los que traen y con los que añadimos formas o elementos o fracturas a nuestras partículas. Por ejemplo el Voronoi que digamos destruye o desmorona, como se le suele decir acá, a las partículas, ¿no? Inclusive el Voronoi pues suena parecido. Y esos son los de físicas. Entonces primero para poder que esto funcione, estos elementos de Voronoi y todas esas cosas, pues tenemos que aplicarle un tipo de física, ¿no? Ahí pues esto tiene una gran profundidad, con esto se hacen bastantes cosas, bastantes cosas de muy alto nivel. Si ustedes buscan por ejemplo en qué sé yo, TypeFlow Examples, van a encontrar cosas bastante interesantes. Inclusive la del el barco en el agua fue una de las cosas que yo hice. No sé si de pronto al ver TypeFlow Examples podemos encontrar por ejemplo en internet bastantes cosas, ¿no? TypeFlow tiene su grupo en Facebook. TypeFlow es gratuito, inclusive después de que saquen la versión oficial, porque es una versión beta que ya ha tenido una evolución pues de muchas versiones.
cada mes casi que le van sacando una versión nueva. Y pueden encontrar cosas bastante interesantes en el mismo Instagram o en la página de TypeFlow. Encuentran una cantidad de ejemplos absurdos para las diferentes cosas que se pueden realizar, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, podemos llenar rápidamente un tarro con un sistema de partículas que va a colisionar con físicas muy perfectas y todo este cuento, diferente pues a Blender, que nos tocó hacerlo con cada objeto, primero duplicar todos los objetos y convertirlos en Rig y Vary. El sistema de partículas calculadas del centro, este sí tiene opciones de mesh, y bueno, hay algunas cositas que otras, que obviamente este sistema es muchísimo más avanzado. Entonces, bueno, lo primero que se hace es obviamente crear el icono de TypeFlow, y pues tiene el editor. En ese editor voy a cerrar esto, que esto no tiene nada que ver con ustedes, esto sí les sale a ustedes. Pues les salen todas estas opciones, en Main Settings, las opciones de caché que hablábamos ahorita para hacer el baking y todo eso, que va a exportar a caché. Si tenemos una GPU como la mía, que es Nvidia, pues yo tengo la GPU compatible, que utilice los núcleos CUDA de mi GPU. Yo ya le tengo el plugin DL de CUDA. Tenemos Particle Bind Solver. Entonces aquí tenemos algunas opciones avanzadas del binding de las partículas. Pasamos a las físicas. Entonces, por lo general, cuando iniciamos ya vienen activas la física de gravedad y la física de colisión con el piso. Entonces, si yo, por ejemplo, en este voy a generar un sistema de partículas básico. Entonces, Open Editor. Lo primero que yo hago acá es crear un sistema de partículas. ¿Cómo? Con el nacimiento de una partícula. Lo pongo acá. Entonces, miren que acá, por ejemplo, cuando yo pongo esto sale un puntico. Entonces estas partículas van a salir 200 del 0 al 100. ¿Listo? Display like a dot. Yo le puedo decir que like a tricks, por ejemplo, para que me lo saque como cruces. Si yo corro esto no va a salir nada porque todas las partículas están saliendo en el mismo sitio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar algo que les dé, no sé, una dirección, ¿no? Entonces, de entrada podemos decirle que haya una fuerza, en este caso, o que haya speed, una velocidad. Podemos meterle un speed acá. Entonces, cuando le damos speed, ¿qué pasa? Las partículas en este momento ya empiezan a coger hacia afuera. Como tienen un tiempo de duración que va a ser de 0 al 100, las partículas pues obviamente en 100 frenan, no calculan más. Inclusive si yo tuviese 200 frames, si yo le doy clic acá, puedo modificar los valores de la línea de tiempo, entonces yo le doy 200 en este caso. Y pues hay una cosa que se llama real time, que es que me reproduzca en tiempo real, pero si mi computador es muy potente y las partículas todavía no pesan nada, esto se va muy rápido, o sea, para mí es muy rápido, a veces. Entonces, por ejemplo, están corriendo a veces más rápido de lo normal, ¿ya? Tal vez corra más rápido de lo normal. Yo lo que puedo hacer es que no me reproduzca en real time, pero sí me reproduzca bien la secuencialidad de todos los frames. Si tengo muchas partículas acá, como es tan pesado y él va a calcular cada frame, pues lo que hace en real time es que salta del 1, pega unos brincos así rapidísimos. Entonces, teniendo ese activo de real time, lo que hace es que calcula bien cada uno en los frames, así se demore más en avanzar, pero me va mostrando una secuencialidad, que es lo importante. Yo quiero saber qué hace cada frame, cada una de estas partículas, ¿listo? Entonces, por ejemplo aquí, ahora sí está en real time y lo que hace es forzar un poco esa velocidad, ¿listo? Ahora yo a eso pues tengo speed, pero tengo el display. Yo le puedo decir que me lo muestre como geometría. En este caso vamos a utilizar la geometría y esa geometría vamos a agregársela, ¿no? Entonces para agregársela, por ejemplo, vamos a decirle que tenga un shape, ¿listo? Entonces primero tienen un nacimiento, después un shape, una velocidad, un shape. Esta velocidad pues puede ser randomizada, entonces yo puedo decirle random 3D, la divergencia de cuánto, damping, bueno, estos valores aquí que podemos trabajar con esto. Como estos son partículas, en este caso son partículas pero no son shapes o geometrías, al comienzo antes de meterle el shape aquí, pues por lo general él de entrada no tiene en cuenta la física, porque la física ocurre con los shapes, con las formas. Entonces lo primero es que pasa es que la gravedad default, en este caso que es valor -1 para el sistema, y la colisión con el piso pues no ocurrían porque era física básica, ¿no? Era como una física con partículas, pero no con formas, con sólidos. Ahora, al ponerle el shape, que es esto, ya en este momento estamos convirtiendo eso a sólidos. Yo le voy a decir que es un shape 3D
y vamos a decirle que sea una esfera low res, por ejemplo, para que a todos les cargue muy bien. Entonces démosle al W a esta pantalla para verla lo más grande posible. Yo puedo mover mi sistema de partículas, simplemente si estoy acá y selecciono el TypeFlow, también lo podría, bueno, en este caso no tenemos un emisor como tal, tenemos como emisor el punto cero, ¿no? Entonces podemos cambiar ahora el origen de la emisión, eso es otra de las cosas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, qué sé yo, puedo hacer una caja o algo para que sea el origen de la emisión y digamos que desde ahí pues ocurra el nacimiento de las partículas, ¿listo? Entonces yo puedo decirle build objects o alguna cosa por el estilo. Miremos acá, vamos a crear una cajita. Vamos a subir esto acá. Entonces yo le puedo decir, no sé, build, vamos a ver si build object puede ser. Y lo reemplazamos por el otro, decimos picking este objeto. Y él me va a salir desde este lado, ¿listo? Entonces esto tiene todas las formas. Vamos a ver, ahí salió una en este caso, porque particle cantidad de nacimiento, vamos a ver, está, esto es el start, cuando nacen en el frame 0, está bien, y cuando terminan en el frame tal. Bueno, yo le puedo decir que terminen en el frame 200, ¿listo? Entonces ya las partículas nacen desde este objeto, yo lo puedo mover ya fácilmente y ubicarlo en cualquier sitio, ¿listo? Vamos a aplicar entonces las físicas para que la gravedad de una vez se cuadre. Entonces, Physics Collision es 1. Si vemos, bueno, aplicamos Physics Collision y digamos que aquí no está ocurriendo nada, vamos a decirle que colisione a través de la malla. Physics Collision Mesh. Entonces ya en este momento colisiona a través de la malla. Vamos a decirle que el Ground Collider, por ejemplo, que colisionara contra el piso supuestamente. Démosle en Shape otra vez. Vamos a ver el size de esta forma. Vamos a decirle que sea mucho más grande. Vamos a decirle que sean muchísimo más grandes. Listo. Y vamos a agregarle unas físicas básicas, que sería Physics Shape antes de. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le agrego el Physics Shape, perdón, esto va a servirme para agregar aquí el tarro en el que yo voy a llenarlo. Y este Physics Shape pues me va a permitir digamos que colisionen a través de la malla. ¿Listo? Entonces siguen así. O Convex Hull, que hace que digamos funcionen con gravedad y colisionen ellas acá abajo. Entonces miren que ahí por ejemplo yo puedo seguir llenando hasta el infinito, pero pues yo le puedo decir no, y paren las partículas, ustedes están surgiendo, build objects hasta el 200, yo le digo no, ya en el frame se me llenó el tarrito hasta el 130 por ejemplo, que yo creo que ya se hacen muy largas obviamente las simulaciones, ¿no? Entonces ya le decimos que end en el 130. Entonces aquí para de emitir partículas. Entonces yo creería que con esta cantidad de partículas que estamos viendo aquí podríamos llenar un tarro perfectamente. Y vamos a ver, digámosle. Ahora vamos a hacer un tarro rápidamente aquí, no sé, con una spline puede ser. Lo mismo de siempre, line. Yo, por ejemplo, me paro en la vista left y voy a hacer un tarro que abarque todas estas partículas. Lo voy a hacer aquí al lado para no complicarme. Entonces le digo el tarrito va a tener, no sé, va a tener como la boquita aquí abierta, va a ser de este grosor y acá va a dar una curva. Es un tarro con la boca bastante grande. Acá se viene el recto, lo más recto posible, y acá le damos una curva grande hacia el piso. Y este tarro podría venir con una parte interna hacia arriba, que me parece que es importante que
tengan, porque generalmente los vidrios los hacen de esa manera. Ahora, esto va a ser la mitad del tarro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le hago la curva y acá cubro todo este tarro. Para devolverme con backspace sin borrar toda la línea. Entonces llego acá y acá curveo un poquito y acá lo junto, por decirlo así. Yo voy a, este es por ejemplo mi tarro, pero yo voy a darle una pequeña edición. Obviamente esto es un poco más delgado quizá. Dejémoslo un poquito más delgado y más recto, más organizadito. Listo. Lo mismo, esto va un poco más para arriba y este otro va un poquito más para acá. Esto tiene que esperar a que se ilumine la amarilla en ambos lados, en ambas caras. Ahora la parte de abajo pues obviamente sí tiene más grosor. Esta es la parte en la que se apoya, en este caso, nuestro objeto. Entonces seguramente va a venir lo más recto posible acá. Inclusive a veces vienen así, ¿no? Viene como que recto y después viene el hueco. Este hueco a veces no es tan alzado, sino pues un poquito, ¿no? Entonces podemos bajarle. Bueno, yo digamos que acá ya estoy puliendo detalles que no debo estar puliendo, pues porque para que avancemos en el ejercicio. Entonces rápidamente esto está recto aquí, tiene que estar bien recto, ¿no? Esta línea le voy a decir que haga un late. Entonces buscamos el efecto que ya conocemos como late. Otra vez, vamos donde está. Y vamos a decirle 360, well core. Y ahora corramos pues nuestro axis un poquito, ¿no? Para que se pegue ahí. Igual nosotros podemos darle la corrección para pegarlo, ¿no? Lo podemos dejar así un poquito overlapado y luego lo pegamos. Ahora, ¿qué pasa? Esto ya visto desde el lado pues se ve como un tarro bastante interesante, ¿no? Un tarro que puede venir frasco en este caso. Igual podemos en este caso bajar también la altura si queremos que no quede tan alto. Entonces vertex y desde la vista left L pues bajo todos estos beziers. Otra vez el late, ya quedó con el tarro un poquito más grueso. Listo, ahora esto le podemos meter un material de cristal como para de una vez ver por dentro. General Physical Material, y agreguémosle un material de cristal a este tarrito. Ese tarrito va a tener un material avanzado que va a ser transparente al 100%. Listo, yo no voy a molestar más ahorita con el material, creo que funciona perfecto ahí. Lo mismo que si le metemos un environment a todo, grabemos de entrada. Listo, entonces rápidamente aquí presionamos M, vamos a crear un material nuevo, Multisub Object primero. Vamos a decirle que vamos a tener bolitas de 8 colores. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo agregar 8 colores aquí a este lado con agregar el material físico el primero. Y el primero le doy doble clic y de entrada lo voy a dejar así, pues para no configurarlo más. Ponemos por ejemplo un amarillo y duplico con Shift presionado. Entonces el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Tenemos 8 colores para cambiar, entonces aquí yo voy a querer que unas estén violeta, que unas, perdón, dale clic acá al material, que unas estén verdes, unas peloticas, otras peloticas son azules, otras peloticas son rojas, que nunca puede faltar en esos colores de dulces. ¿Qué otro color de dulce puede haber? ¿No? Hay otros ya naranjas. Podemos poner otras azul claro, azul oscuro, por ejemplo. Y esta es azul claro, por ejemplo, más claritas. Menta, por ejemplo, sabor a menta. Y estas, ¿qué sabor les podemos dar? Mangoiche, una vaina así. Bueno, esto no tiene como mucho sentido, pero ok, listo. Y esta, por ejemplo, es verde oscuro, ¿no? En vez de ese verde, vamos a ponerle un verde más oscuro. Listo, entonces tenemos todos estos colores. Ahora, esos colores los conectamos en cada uno de los slots. ¿Y qué hace el Multisub Object? Pues simplemente toma diferentes materiales y los junta como uno. Y a cada uno de esos materiales los asigna a un ID. En este caso, un ID que va correspondiente al número que tenemos acá. ¿Listo? Entonces tenemos todos los colores y tienen cada uno un ID material. El ID 1, 2, le podemos cambiar el número si queremos. Lo voy a dejar así.
esto se lo aplico al material TypeFlow y no va a pasar nada. Entonces de entrada no pasa nada porque pues las partículas tienen algo que tenemos que modificarle. Entonces volvamos al sistema de partículas y vamos a decirle que tengan un Material ID. Listo, entonces el Material ID de entrada pues sale estático. Voy a decir que sea randomizado. Al ser randomizado pues me va a cambiar los tonos de las peloticas. Listo, tenemos, si no queremos que haya tantas rojas o tantas, vamos a darle más randomizado a esto, ¿listo? Entonces esto pues por ejemplo hace que cambie. También podemos hacer que haga un set by time, es decir que va a cambiar el color cada vez que pase el tiempo. Eso pues volvería una locura esto. Pero bueno, yo ya ahí tengo bolitas de colores. Creo que el azul no me gusta, hay varias azules y quedaron muy parecidas. Volvamos a M. No sé, hay una azul, no veo ni siquiera azules oscuras. No sé si es que tomó un límite de color, pero esta azul por ejemplo la voy a cambiar a un azul oscuro. Creo que es mucho mejor comerse unas bolitas de este color. Ahora sí parecen mejor estos chicles. Bueno, otra cosa que me preocupa es que estos no sé si están saliendo. Al parecer no llegó a randomizar estos colores por la cantidad de pelotitas. Creo que tiene un límite de IDs. Ese límite de IDs no lo conozco, pero en este caso veo que están saliendo hasta estas horas, es decir, que están saliendo 4 colores. 5 colores. Están saliendo 5 colores y no más. Ok, acá lo tengo. Máximo 8, por ejemplo. Entonces hace el precálculo. Miren que cuando yo cambio un valor en el sistema de partículas, él empieza a precalcular. Ahora sí salieron las naranjas. Ahora, ¿qué podemos hacer con las naranjas? Podemos darle otro valorcito para que se vea mucho mejor, ¿no? Yo creo que ahí se ve bien. Más subidas, no, más saturadas, ¿ok? Las verde biche están muy parecidas a la amarilla, creo. Vamos a ver si modificamos un poquito este material. Y bueno, no nos vamos a entrar en miniedades. Ok. Y las oscuras, pues más oscuras para que se note la diferencia. Más oscuro. Listo. Creo que se ve muy bien pues, la cantidad de colores que hay en escena. Bueno, entonces en este caso vamos a poner entonces las las bolitas a entrar por este hueco y quedarse acá adentro. Listo. Ahora, esto me preocupa, pues tiene baja resolución. Si yo presiono F4 veo la malla. Me doy cuenta de que no es que esté muy bonita, pero está low poly, que me parece que está bien. Segmentos yo le puedo aumentar. Listo, le puedo disminuir o aumentar. Yo podría aumentarle a 66 o algo así. Pero de entrada vamos a hacer una conexión. Y más bien, dejémoslo en 30 segmentos. Cosa de que yo pueda seleccionar este pedazo de la mitad bien, sin tanto lío. Y que pues que quede más o menos suavizada. Si quieren le podemos agregar luego un suavizador, pero no. Creo que con 32 segmentos. Cap holes está bien, todo está bien. Mesh, digámosle que colapse esto de una vez. Yes. O y si quieren hacemos una copia antes de colapsarlo. Entonces, vertex, vamos a soldar estos vértices. Well. Y vamos a soldar esos vértices de allá. Well. Creo que ahí pasó algo mal. Estos de acá, well. ¿Sí quedaron como uno solo? Bueno, al parecer trata de mantener una conexión entre la parte de abajo y la de arriba. Yo no sé si de pronto eliminando estos vértices que están volando, control backspace, se ha abierto la malla. F4, F3. No sé si se abrió la malla por ahí, pero bueno, se destruyó bastante. Table poly de nuevo. Este hueco lo podemos hacer un cap hole, ¿no? Eso es lo otro. F3. De entrada vemos que este hueco está lleno de polígonos acá. Entonces, pues una de las cosas que yo puedo hacer es
con Q para poder coger todo bien. Le doy doble clic a segundo con control presionado y me selecciona todos estos polígonos. Yo voy a decirle suprimir. Entonces ahora sí tengo estos holes bien, digamos, separados de la malla de abajo. Voy a seleccionar todo y le puedo decir colapse ahora sí, o web. Ahora sí funciona bien y lo mismo este, bueno. Listo, ya tenemos la malla sellada, cosa de que no vaya a pasar ese problemita de que de pronto algunos objetos van a tratar de pasar por él porque eso tiene un hueco. ¿Se ve bien? Bueno, la malla puede tener inclusive un North Subdivision que no es necesario, a mi parecer no es necesario. Yo no creo que sea necesario quitarle el isolane. Esta cantidad de polígonos pues también es excesiva. Nada, dejémoslo en básico y dejémoslo así normal. Así tiene que estar. Vamos a probar el render, pues si quieren yo más bien presiono 8 y vamos a agregarle un material mapa básico, bitmap en este caso. Bajo para buscar el bitmap en general, el básico, y voy a buscar una imagen 360 que yo haya descargado de internet, por ejemplo. Entonces tenemos como un salón, una calle, este sitio. Vamos a abrir alguno de estos en 4K, está bien. Yo le quito esto y le voy a bajar un poquito la exposición. Ok. Bueno, ya en este momento si yo doy F9, pues las bolas están colisionando en una superficie de mentiras. Pero yo voy a hacerle hagámosle una caja, como para que renderice tan vacío. Y esa cajita pues inclusive puede tener un material, ¿no? Como para que esto quede mejor hecho. Voy a descargar un material rápidamente, en este caso de Haven Texture. Un segundo. Haven Textures. Listo. Si ustedes buscan esta palabra Haven Texture o Texture Haven, aparece esto que podemos descargar otra vez, nuestros materiales. Me interesa de pronto wood. Vamos a bajar algo de wood de una madera que no esté tan... Yo creería que esta sale muy bien como con dulces y cosas así, ¿no? Esta madera me gusta, madera como, inclusive es una madera de cocina. Vamos a bajar All Maps y vamos a bajarlos en 2K. Simulación candies, guardo, abro, mostrar carpeta. Aquí le doy una opción que no me gusta, que se abra solo. Y vamos a abrir las texturas acá, Extract Files. Here. Baja todos los archivos. Ahora tengo 3 opciones para texturizar mi mesa. Cierro esto, vamos a darle M. Creamos un material que va a ser el material general de la mesa, Physical Material. Y vamos a agregar estas 3 cosas. Agrego la primera, creo que toca de a una. Segunda, tercera y cuarta. Entonces la tercera va para un mapa de normal. Entonces podemos meterlo al boom map, pero digámosle que haya un material, en este caso un mapa general. Un mapa general de normal bump. Entonces este convierte el normal a un bump básico, tradicional. Y lo otro es que este bitmap que está acá abajo se llama roughness, entonces se lo ponemos al roughness map. Y este mapa se llama ambient occlusion, que no lo vamos a entrar porque hay que combinarlo con un mix, por ejemplo. Hay varias opciones para trabajar estos mapas que por lo general uno casi ni utiliza. En este caso no lo necesito porque creo que tengo una iluminación de HDRI y va a ser base color mapa. Entonces ya tenemos nuestro material de textura más o menos preestablecido. Voy a sale avanzado. Y sé que el roundness me está controlando la reflexión y el normal me está controlando el desplazamiento, que sería este bump que tengo acá. Cuánto se va a desplazar el mapa. Yo podría ver grande el mapa aquí. Si le doy doble clic a esto, clic derecho y Open Preview Window, y puedo agrandar esto mucho, ¿no? Para ver cómo se está comportando pues la madera en este caso. Entonces, como ven, hay unas betas que son reflectivas, otras que no son. Eso se debe al mapa de roughness, este mapa que tenemos acá. Yo podría controlar el roughness, bueno, en este caso tiene su valor establecido y puedo aumentar el bump o disminuir el bump, ¿no? Si queremos algún objeto como mucho más plano. Pero miren que las vetas que están arriba se notan
Me parece que da un buen texturizado de madera. Vamos arriba, aquí se demora un poquito en cargar porque está haciendo cambios y está mostrando el resultado. Las reflexiones yo las puedo controlar, entonces si yo no quiero que sea tan reflectivo, pues lo hago un poco menos reflectivo. Vamos acá, no podemos bajar valores tanto. Entonces subo un poquitico, miren que entonces ahí ya refleja en algunos sitios, mucho más realista. El difuso es este, yo lo podría controlar con un gradient o con editarle el color, el output. Entonces si yo por ejemplo edito esto, enable color map, yo agrego beziers o vértices en los que puedo agregar cambios en las líneas acá. Y luego esos cambios, bueno, agregamos otro acá abajo. Y luego esos cambios moverlos. Entonces lo muevo con esta palanquita. Y empiezo a mover de pronto la reflexión como ocurre en este objeto. Si ocurre más brillante, más pulidita, o ocurre más difusa, mucho más suave. Entonces para que sea más suave lo que tengo que hacer es que de pronto subo esto y lo hace un difuso mucho más suave. ¿Listo? Entonces miren que ya se está comportando mucho más realista. Si quiero aumentar eso, creería yo que puedo cambiar estos otros valores para que el difuso se aumente un poco más de radio, moviendo acá algunos valores, ¿no? En el Chinese, subiendo esto, vamos a ver. Bueno, aquí yo ya puedo jugar con estos valores. Si bajo este, miremos qué pasa. Entonces este valor no cambia mucho. Realmente los que están afectando son los negros en este caso, el contraste. Yo podría también tener esto un poquito más grande para ver qué es lo que está pasando. Si yo subo esto, pues obviamente se va a hacer mucho más difuso, ¿no? Es decir, lo blanco es lo que es difuso y lo negro es lo que no es difuso. Entonces entre más negro haya, más contrastado, menos difuso va a haber. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo le estoy subiendo los valores de los blancos, ahora si de los bajos se va a ver mucho más brillante, mucho más blanco. Listo. Yo creería que, pues como no es un material que está satinado ni pintado, este es un reflejo interesante. Démoslo ahí. Ahora es un reflejo pequeño, obviamente. Yo le puedo aumentar un poquito la reflexión. Va a aumentar otra vez un poco ese material. Este material se lo voy a aplicar entonces rápidamente a esta mesa. Si yo presiono F3, otra vez, se lo apliqué a la mesa. Ella tiene un mapeo básico, ¿no? Ya realizado incluso ahí. Yo creo que está bien, no necesita más mapeo. Si yo, por ejemplo, acomodo mi tarrito en medio de la escena y lo acomodo encima de el tarro. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y mucho ojo acá. Ustedes están trabajando con colisiones, entonces estas colisiones se van actualizando inmediatamente. Yo muevo valores. Entonces, si yo abro esto y TypeFlow empieza de una vez a recalcular. Hagamos el ejemplo. Voy a cambiar este valor. Hagamos esto un poco más pequeño y pongamos aquí nuestros valores. Corramos la escena al lado para que tengamos más orden en nuestra ventana. Pues es un poquito incómoda la ventana suelta. Pero bueno, eso permite versatilidad. La acomodé aquí sobre la mesa. Obviamente está overlapando todas esas peloticas. Yo la voy a inclusive bajar. Si pongo la vista left con L, me voy a dar cuenta exactamente de dónde está. Y la voy a dejar aquí, por ejemplo. Darle perspectiva. Ahora, yo les había agregado un Faces Collision Mesh. Si yo en este momento le doy pick a este objeto, en esta zona pues se me va a complicar un poco el cálculo. Vamos atrás, le damos pick para que no haya nada encima. Entonces, y que sea mesh. En este caso, él podría quizá empezar a calcular ya la física del tarro y las peloticas que caen, ¿listo? Miren cómo lo voy llenando. Y rápidamente, ahora, si ustedes estaban por acá y le dieron pick al tarro y entonces él está recalculando, ustedes le pueden presionar control escape. Acá le sale un aviso, control escape, para que pause la calculada. Y luego de pausarla, vuelven a darle play acá para que él recalcule la simulación. Pero ustedes pueden comparar la velocidad de lo que es Blender a esta velocidad de este, que inclusive son partículas con físicas. ¿Listo? Esto ya es otro cuento. Ahora, veo que todas están saliendo como por fuera. En tiempo real yo puedo bajar y mire que me recalcula en tiempo real todo.
Entonces ahí vemos cómo optimizar los recursos, en este caso Max, para generar este tipo de elementos. Todos cayeron dentro y todas quedaron bien. ¿Listo? Entonces yo ya sé que esto de aquí para acá quedó perfecto. Ya sé que puedo renderizar mi escena acá. Inclusive este puedo decirle clic derecho, Object Properties y no rendereable. Entonces ya sé que no me va a renderizar eso. Entonces si vemos nuestro tarrito, vamos a ver, presionamos F10 primero y colocamos un motor de render sencillo, ART Rendering, y le aumentamos un poquito a 23 por ahí. Acá le decimos que Advanced Path Tracing y Iteration se las podemos bajar un poquito a 40 y render. Yo lo que hice fue optimizar un poquito la escena, ¿no? Para que trate de renderizar más rápido. Ok, listo. Tenemos que las partículas no salen. ¿Por qué? Rápidamente cancelo render. Porque se me ha olvidado poner acá. En este caso está en display en el viewport. Pero tengo que decirle que me convierta eso a malla. Es decir, que me las renderice. Entonces le decimos mesh, lo agregamos acá abajo. Render only. Creo que está bien. Démosle render a ver qué pasa. F9. Y ya tenemos nuestras partículas renderizadas. Creo que fue mucho más eficiente, mucho más rápido y mucho más preciso. Inclusive pudimos utilizar mucho más partículas en 3D Max que en Blender, ¿no? Eso pues ya habla de ciertas características de las que ustedes pueden, por decirlo así, aprovechar, ¿no? A algunas personas les gusta más una cosa, la otra. El modeling a mí me encanta en Blender particularmente. Yo prefiero en este caso modeling con Blender, aunque con la versión que sacó 3D Max 2022 el modelado está súper avanzado. O sea, ya uno en pantalla puede coger un polígono y arrastrarlo con Shift hacia un lado, juntarlo, pegarlo y te combina la malla, te la solda. O sea, automáticamente hace todo, hace los huecos, hace las extrusiones. Una extrusión puede perforar la malla de lado a lado y él la conecta como un hueco bien conectado. Es decir, en ese momento el modelado en 3D Max también ha avanzado muchísimo, entonces eso pues es bastante prometedor. Digamos que todavía sigo prefiriendo la facilidad del teclado en malla, la extrusión y todo este cuento, aunque algunas cositas no me gustan. Algunas cositas como los bloqueos en la interfaz cuando uno quiere mover en determinado ángulo o algo, y que más bien no me muestra un gizmo de transformación como tan intuitivo. Pero bueno, esos son detalles pues de menos importancia, ¿no? Todo se puede hacer en cada uno de los software, como les digo. Acá este software pues tiene un buen resultado. Yo le puedo aumentar la calidad, obviamente se me va a demorar muchísimo más el render. Y ustedes ya ahí van mirando qué pueden hacer. Y habilitar un denoising. Veo que acá pues la mesa está bien, pero pues necesita como, no sé, mucho más calidad para que se vea mejor. Y lo otro es que creo que el material en este caso lo dejé muy opaco. Yo me puedo meter otra vez al material original y quitarle el Enable Color Map para ver si funciona como cuando inició, que creo que estaba un poquito mejor entonces. Creo que dice mucho mejor. Tiene destellos y brillos por algunos lados, otros lados no. Pero entonces ya empieza a ser un render bastante definido. Y obviamente se va a demorar muchísimo más. Pero esto es todo, entonces ustedes pueden hacer esto en cualquiera de los dos software con las técnicas que les enseñé.